Bueno, pues para esta sección de En Contexto ya me está acompañando aquí en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo te va? Pues muy bien, una mañana ajetreada, desde luego, con esto que hemos visto en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la responsabilidad de la administración de Joe Biden en esta guerra de Gaza, pues es algo que está alegando Donald Trump, luego de un pedido hecho ante la Corte Internacional. Así es, las responsabilidades de todo lo que ha sucedido en la administración Biden durante la guerra en Gaza ahora pues ya se trasladan a la Corte Penal Internacional con un pedido que realizó la organización Dawn, que promueve los derechos humanos en Medio Oriente y el norte de África. Pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue al expresidente de Estados Unidos Joe Biden, al exsecretario de Estado Antony Blinken y al exsecretario de Defensa Lloyd Austin por su papel, dicen, de complicidad en ayudar, instigar, así como contribuir intencionalmente a los crímenes de guerra israelíes y contra la humanidad en Gaza. Este documento, que ingresó el 24 de enero, se vincula justamente con la investigación que se lleva a cabo por estos mismos crímenes y que derivaron a la orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El documento detalla cuál fue el apoyo de la administración Biden durante los más de 15 meses de guerra. Se trataría de un patrón de decisiones deliberadas de estos funcionarios, señala este documento, para brindar no solo apoyo militar, sino también apoyo político y público en varias ocasiones. El documento al que tuvimos acceso señala que Estados Unidos apoyó con 17.900 millones de dólares en transferencias de armas, intercambio de inteligencia, asistencia para la selección de objetivos y protección diplomática. Desde la organización critican que todo este apoyo se dio en conocimiento de la situación en Gaza y lo que señalan, sobre todo, es el apoyo en lo militar. El documento se respalda en el análisis comparativo que la ayuda que Estados Unidos ha entregado a Israel desde 1959 con esta cooperación con su aliado en Medio Oriente. Como podemos ver, aquí tenemos desde 1959 pues esta línea como va variando de acuerdo a la ayuda militar. En este gráfico del Watson Institute for International and Public Affairs tenemos picos importantes de, por ejemplo, entrega de ayuda de 12.000 millones en 1970 y hasta 14.000 millones de dólares en 1980. Luego hay una considerable reducción de hasta 5.000 millones de dólares en promedio durante los años previos a octubre 2023 y se dispara justo después de esta fecha con 17.900 millones de dólares. Un aumento de al menos 381% en el periodo posterior al 7 de octubre de 2023. Bueno, hay que preguntarse también, Patricio, cuáles serían, ¿no?, las responsabilidades individuales. Así es, y empezamos con el expresidente Joe Biden, que dice que hizo posible la transferencia de armas y fondos, incluso incumpliendo regulaciones estadounidenses. Ordenó a los servicios de inteligencia, por ejemplo, trabajar codo a codo con sus homólogos israelíes. Además, menciona este documento que autorizó a su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a vetar 7 resoluciones del Consejo de Seguridad, a abstenerse en 4 resoluciones que intentaban detener o limitar los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Y con esto se vincula justamente al apoyo diplomático que entregó Estados Unidos bajo la venia y orden de Joe Biden para favorecer así a su aliado Israel y sus constantes respaldos públicos de justificar los ataques con el argumento de la autodefensa de Israel, que esto ha sido en varias situaciones, pues este documento cita algunos de los casos en conferencias de prensa, en reuniones con igual autoridades o líderes mundiales en el que señalan que Israel pues tiene todo el derecho a defenderse del ataque del 7 de octubre. Ahora vamos con Antony Blinken. Autorizó personalmente la transferencia de ayuda militar y venta directa de armas comerciales a Israel, pese a saber cómo Israel estaba utilizando este armamento y qué es lo que más cuestiona este documento y por lo que piden a la CPI que investigue por supuesta complicidad. Y obviamente los constantes llamados que hacían frenar las agresiones. Era recurrente, como les comentaba, las declaraciones de Blinken y de otras autoridades estadounidenses en la que expresaban la preocupación sobre todo del presidente Joe Biden sobre lo que ocurre en Gaza, como esta conferencia del 4 de abril de 2024. El presidente enfatizó que los ataques contra los trabajadores humanitarios y la situación humanitaria en general son inaceptables.
Dejó en claro la necesidad de que Israel anuncie una serie de medidas específicas, concretas y mesurables para abordar los daños a los civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios. Para el 19 de abril, Blinken decía que ya vieron cambios y aquí tenemos también otra declaración del exsecretario de Estado. Hemos visto avances importantes en las últimas semanas, más cruces, más ayuda, pero necesitamos ver resultados sostenidos y, en particular, asegurarnos de que se distribuya en toda Gaza. Para octubre de 2024, Estados Unidos le dio un ultimátum a Israel para que incremente el nivel de asistencia humanitaria que ingresa a Gaza o habría una suspensión del financiamiento y pues esto lo habíamos visto, eran 30 días que les habían entregado. Y en una carta firmada por Blinken y Lloyd Austin describen medidas concretas que Israel debía cumplir, pero pese a que no se cumplen, Estados Unidos dijo que veía pasos, únicamente solo veía acercamientos a que se cumplan estas medidas que habían impuesto, por lo que no suspendió el apoyo militar. Ahora, con respecto a Lloyd Austin, pues mientras Blinken es el principal responsable de los aspectos diplomáticos y políticos de estas transferencias de armas que se alineen justamente a política exterior y otro tipo de marcos legales, Austin maneja la ejecución operativa de estas transferencias, incluido su entrega y su alineación estratégica con los objetivos del ejército de Estados Unidos. Estos serían las responsabilidades que detalla pues esta organización y pide a la CPI que investigue. Bueno, pues Patricio, desde luego muy interesante porque nos estamos centrando mucho en Ucrania, pero hay otra guerra en ciernes allí en Gaza que tiene todavía incluso más muertos. Muchas gracias, Patricio. A ti, Rodrigo.